En este video les vamos a explicar el bosquejo histórico de la microscopía. Primero que nada, el microscopio es una de las herramientas más utilizadas en el campo de la salud y de la biología. Este se utiliza para ver objetos que no pueden ser observados a simple vista, como células, tejidos, etc. El microscopio tiene dos características, que es el de la magnificación y de la resolución. Uno es para que los objetos puedan estar bien identificados, o sea, bien definidos, y el de la magnificación es para poder observar los objetos más pequeños, verlos más grandes. A continuación, mi compañera Samantha explicará un poco sobre lo que vamos a ver. Nuestro equipo va a hablar acerca de los diferentes sucesos históricos que marcaron la historia del microscopio, desde su primer lente hasta el microscopio actual, el que utilizamos. Vamos a hablar de diferentes personajes que marcaron esta historia, como también qué fue lo que aportaron y cómo lo hicieron. La primera lente en la historia de la humanidad. Se trata de una lente plana convexa de cristal de roca, tallada toscamente, encontrada en las excavaciones de Nínive por el abogado y arqueólogo británico Sir Austin Henry Layard en 1847. Microscopio de Giuseppe Campana. Microscopio compuesto construido por Giuseppe Campana en 1665 en Italia, construido en madera y soportado por un anillo de metal. Permite el enfoque mediante el desplazamiento de la porción interior por un mecanismo de tornillo. En la base presenta un disco de madera con un agujero central, lo que le hace apto para observar especímenes por transparencia. Microscopio compuesto realizado por los hermanos Hans y Zacharias Jensen. Microscopio compuesto realizado por estos hermanos en 1590 en Middelburg, Holanda. Está formado por dos tubos de latón soportando una lente cada uno, que se deslizan dentro de otro tubo de latón, lo que permite el enfoque. Microscopio simple realizado por Anthony van Leeuwenhoek. Microscopio simple realizado en 1632 en Leiden, Holanda. Con este microscopio simple se consiguen imágenes de mayor calidad. El acabado con tapadera incluida es de un marcador carácter renacentista italiano. Microscopio compuesto. Este microscopio se inventó en 1686. El autor es desconocido. El original de este microscopio fue localizado por John Mayel en 1887 en Francia, donde había permanecido en posesión de una familia desde antes de 1700. Está formado por tubos de cartón, forrados de cuero verde y madera. La distancia focal se consigue deslizando un tubo sobre otro como un telescopio. A diferencia del de Eustaquio Divini, los tres pilares descansan sobre una superficie de madera, en cuyo centro hay excavada una celdilla. Microscopio compuesto de Eustaquio Divini. Fue inventado en 1668 en Bolonia, Italia. El original se encuentra en un museo copernicana de Roma. Está construido con tubos de cartón telescopados. En la porción superior presenta un juego de dos lentes enfrentadas por la convexidad y la porción inferior contiene una lente montada en madera. Microscopio de Galileo Galilei. El microscopio compuesto de Galileo Galilei en 1612, Italia. Aunque Galileo Galilei no destacó por sus estudios microscópicos, sí lo hizo por la aplicación de las lentes en diversos aparatos como el telescopio. Este microscopio posee dos lentes instaladas en dos cilindros de madera. Microscopio de Juan Crisóstomo Martínez. Microscopio simple, inventado en 1680 en Valencia, España. La reproducción de este microscopio se realizó basándose en el que aparece en una de las láminas de Juan Crisóstomo Martínez. En las láminas describe con gran detalle la estructura microscópica del tejido óseo. Microscopio compuesto de John Marshall. Este fue creado en el año de 1700 en Inglaterra y tenía un tamaño de 50 centímetros. A este modelo se le añade lo que es la platina, que al elevar la muestra de la base permite la observación por transparencia, y también tiene añadido un tornillo paralelo a la barra de soporte
que actúa de micrométrico para el enfoque fino. John Marshall fue uno de los primeros en comercializar el microscopio. Después tenemos el microscopio simple de compás. Este fue creado en el año de 1715 y tenía un tamaño de 17 centímetros. Consta de un mango de madera y una barra de latón donde va instalada un lente. Por el lado de la muestra lleva una pieza cóncava que era llamada Lieberkühn. Esta era plateada y a modo de espejo condensador de la luz sobre el espécimen. La muestra se instala en la pinza de una varilla sujeta al mango por una articulación. Este tipo de microscopio simple adquirió gran difusión y se mantuvo en uso hasta finales del siglo XIX. Se le conocía como el modelo Lieberkühn. Posteriormente tenemos el microscopio compuesto de Edmund Culpeper. Este microscopio fue creado en el año de 1720 en Inglaterra y tenía un tamaño de 40 centímetros. Este microscopio permite la observación de preparaciones por transparencia al colocar una platina sujeta por 3 pilares a la base en la que hay instalado un espejo para reflejar la luz. Sobre la platina y también soportado por 3 pilares se encuentra un tubo de cartón forrado de cuero, dentro del cual se desliza una pieza de madera que contiene en su extremo superior la lente ocular. La lente objetivo se enrosca en el soporte del tubo del cartón, permitiendo un enfoque fino. Después está el microscopio compuesto alemán de Nürnberg. Este fue creado en el año de 1750 y tenía un tamaño de 40 centímetros. Este microscopio está construido íntegramente de madera y cartón. Consta de una barra sobre la cual se soporta el sistema óptico y un sistema cilíndrico para la colocación de la muestra. La barra y el sistema están sobre una caja rectangular en la cual se guardaban los accesorios. Después está el microscopio compuesto de John Cuffe. Este fue creado en el año de 1750 en Londres y tenía un tamaño de 47 centímetros. Este microscopio sustituye los 3 pilares que sustentaban la platina y el sistema óptico del modelo de Edmund Culpeper, por cuya razón resultaba de engorroso manejo por 2 barras de metal, una de las cuales permanece fija, mientras que la otra se desliza sobre esta. El enfoque fino se hace mediante un tornillo sujeto por un extremo a la barra fija y por el otro a la móvil. Este modelo tuvo una gran difusión en el último lustro del siglo XVIII y en el primero del siglo XIX. Posteriormente está el microscopio Culpeper Scarlett. Este también fue creado en el año de 1750 y tenía un tamaño de 42 centímetros. Sobre una caja de madera oscura soportada por 3 columnas en forma de S, se encuentra una platina circular de metal amarillo y por otras 3 columnas similares, pero más pequeñas, el cuerpo del microscopio. El cuerpo del microscopio consiste en varios cilindros de latón telescopados, 2 de los cuales están forrados de cuero rojo con flores de lis grabadas en oro. Después está el microscopio simple. Este fue construido en el año de 1760 y tenía un tamaño de 18 centímetros. La lente de pocos aumentos se sostiene fija a una barra de metal sobre la que se desliza. Para conseguir el enfoque, una pinza donde se instala la muestra. Después está también lo que es el microscopio compuesto. Este fue construido en Baviera según el diseño de Benjamin Martin en el año de 1770 y tenía un tamaño de 20 centímetros. Este modelo de pequeño microscopio fue muy popular en la Selva Negra y en el Tirol. En tiempos recientes se usaba como juguete. Singular ejemplar de microscopio de original y elegante diseño denominado variable, por ser utilizable como microscopio compuesto simple, fabricado en latón, fue construido al estilo inglés por George Adams hacia el año de 1770. A continuación estamos viendo el microscopio compuesto. Este microscopio fue elaborado por Dolan en el año de 1860 en la ciudad de Londres. Este microscopio tenía una forma de V que mediante 2 soportes planos verticales sostenían el cuerpo cilíndrico donde iban colocados
En su extremo inferior un espejo orientable y en el extremo superior un soporte para el tubo con el sistema óptico. En el cuerpo también se encontraba un tornillo con una cremallera y también la platina. En la porción inferior del tubo con el sistema óptico se encontraba un dispositivo que mediante un tornillo exterior movía la lente objetiva actuando de micrométrico. A continuación podemos ver lo que viene siendo el pequeño microscopio compuesto, el cual se sabe que medía aproximadamente 23 centímetros. No se conoce quién fue el autor exactamente de este microscopio, solamente se sabe que este fue realizado en el año de 1870. Este utilizaba un estativo de herradura y un solo objetivo introducido en un cilindro por el que se desplazaba mediante un pomo a modo de micrométrico. Por su parte, el microscopio monocular de Nachet, pues este fue elaborado por Nachet en el año de 1880 en París. Se sabe que medía aproximadamente 28 centímetros. En cuanto a sus características, era un robusto microscopio con un solo objetivo. Tenía también de igual manera un estativo en herradura. Por su parte, Nachet destacó por su aportación de adaptar los binoculares graduables al microscopio. Este tipo de microscopio fue utilizado por Louis Pasteur. El microscopio moderno es elaborado entre los años 1900 con una altura de 35 centímetros, pues este microscopio ya tenía las características de los microscopios actuales y con algunas variantes que han marcado como los prototipos del siglo XX. La incorporación del sistema revólver para cambiar los objetivos se realiza a partir de 1880. El carro para desplazar la preparación sobre la platina y la óptica son lathes y posee un ocular con un pelo indicador. Seguimos con lo que viene siendo el microscopio de disección. Este también es considerado como el microscopio de Letz-Wetzlar. Se sabe que este microscopio fue elaborado en el año de 1920, medía aproximadamente 32 centímetros. Este lleva incorporado un sistema eléctrico de iluminación a través del objetivo que permitía o permite observar la muestra con luz incidente, y los dos objetivos se cambian por un sistema de bayoneta. Bueno, finalmente llegamos a la conclusión de este video. Como pudimos haber escuchado, los primeros microscopios de los cuales se conoce, pues eran muy simples, eran muy sencillos. Se sabe que conforme iban pasando el tiempo, pues se tuvieron que adaptar a diversos parámetros que iban ocupando en este caso los científicos, ya sea que tuvieran una mayor estabilidad de mecanismo, pudieran aprovechar todo ese tipo de, o digamos que toda la visión que tiene el ser humano, para poder apreciar las diversas, en este caso, muestras que se querían apreciar. Y pues obviamente todo esto con ayuda del avance de lo que viene siendo la computación, de lo que viene siendo la electrónica, la electricidad, todas estas disciplinas que fueron muy usadas para que la microscopía pues ahorita esté en el lugar donde está. Gracias.